Pasamos por nuestra hermana, nuestras hermanas, ¿verdad? Gloria a Dios. Es precioso nuestro Dios, es maravilloso y Él siempre está con nuestras vidas. Así que mis hermanos, qué privilegio, ¿verdad? Que cada uno de nosotros conozcamos la gracia y el amor del Señor, su misericordia, ¿verdad? Que en este día el mundo celebra lo que le llaman la Navidad. Nosotros celebramos a Cristo, ¿verdad? Aquel. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor. Este mensaje le titulé Un nacimiento glorioso. Un nacimiento glorioso. Vamos a abrir la palabra del Señor en San Lucas capítulo 1, versículo 26. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, mis hermanos, ¿verdad? Que vemos que Dios es el que está cada día, ¿verdad? Ayudándonos. Dice la palabra de Dios en 1:26. Dios, ¿verdad? Estaba anunciando que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Ya lo había anunciado de antemano con los versículos, ¿verdad? Que estaban leyendo los hermanos en Isaías 9, 9:6, 9:7, ¿verdad? Pero aquí viene a anunciar que ya iban a ser. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oremos. Bendito Dios, en esta preciosa noche, Padre, te damos las gracias, mi Rey, por tu amor y por tu bondad, por tu misericordia, Padre, que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra nos enseña, Padre, a conocerte, Padre. ¿Cómo viniste? ¿Cómo sufriste? ¿Cómo hiciste, Señor, al hombre, Padre, al tener misericordia, al venir a esta tierra, Padre, cuando tú no tenías la necesidad, Señor, de estar aquí en esta tierra, Padre, pero por amor, Señor, al hombre, Padre, tú viniste, Señor, a esta tierra y a padecer, Padre bendito, desde que naciste, mi Rey. Padre Santo, te damos las gracias, Padre, porque la humildad, Señor, que tú demuestras, Señor, al venir a esta tierra, Señor, de la gloria, nos ayuda, Padre, nos fortalece, Padre, y nos llena, Señor, también de humildad, Padre, porque no podemos gloriarnos cada uno de nosotros, mi Dios, pues tú te humillaste a ti mismo, Señor, de la gloria, y viniste a esta tierra por la vida de cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias te damos, Señor, que en esta preciosa noche, Padre bendito, hable, Señor, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Padre. Hable, Señor, de una manera poderosa, Padre, porque sabemos que tú eres el que hablas a través de esta palabra, Señor. Solamente, Señor, somos instrumentos, Padre, y que tú seas usando, Señor, nuestra vida como la has usado en la vida de cada uno de mis hermanos que han pasado en este lugar a dar testimonio, a hablar de tu palabra, a leerla, Señor, y tú eres el que la vas a confirmar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea. ¿Pueden tomar asiento? Bendito Dios. Mis hermanos, el Señor le anunciaba a una virgen, ¿verdad?, que iba a tener un hijo. Ese hijo iba a ser engendrado por el Espíritu Santo y venía a esta tierra. Era el mismo Dios que ahora nosotros conocemos, mis hermanos, pero Él venía, pero Él nació como cualquier hombre. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña
que no había parecer en él, no hermosura, le veremos inatractivo para que le decíamos. Fue como cualquier ser humano y nació, pero aún se humilló aún más, porque donde él estaba nació en un pesebre, mis hermanos. Él nació y se humilló, ¿verdad?, en esta tierra, primeramente al venir, pero también se humilló, ¿verdad?, al nacer en un pesebre. No había donde recostar su cabeza, sino que aún en un pesebre, ahí vino a nacer. Ese hombre, ¿verdad?, que fue grande en esta tierra, de las maravillas que hizo, venía a ser, como estaban diciendo nuestros hermanos, el Dios que hizo el cielo y la tierra, nacía en esta tierra. Que hizo el sol, la luna y todas las cosas, nacía como un ser humano a esta tierra. Ahí se cumplía la profecía, ¿verdad?, donde decía Isaías que sobre su hombro serían todos los principados. Padre fuerte, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así es, aleluya. Ese hombre venía a esta tierra con un propósito. Creció este niño. Aquí solamente se estaba anunciando que él iba a venir y que iba a ser grande y que iba a ser hijo del Altísimo. Ese hombre, estaba yo escuchando el otro día una predicación acerca de esto, para estudiar un poquitito más. Dice, ¿verdad?, los doctores, que los cromosomas de un hombre vienen de parte del padre, y que la mujer solamente era el receptor, pero que el hombre, al tener relación con la mujer, es el que tenía los cromosomas para que naciese el hijo. Mis hermanos, Dios tuvo el poder de hacer nacer a Jesús en esta tierra, el mismo nacer en esta tierra. Por eso se le llamaba Hijo del Dios Altísimo. Amén. Y ese hombre creció e hizo milagros, prodigios y sanidades a todos los hombres. Cuando nació, mis hermanos, se le paralizó toda el sol, la luna. Dios le puso una estrella a los magos para que viniesen y le dieran regalos a ese ser maravilloso que nacía a esta tierra. Como Dios, ¿verdad?, hizo todas las cosas y daba las señales para que los hombres vieran que naciese, que iba a nacer el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nacía esta tierra. Los magos lo buscaron, ¿verdad?, con Herodes. Lo buscaban entre los reyes terrenales, mas ahí no había nacido ese rey. No estaba naciendo en un pesebre ese Rey de Reyes, mis hermanos. Y cuando supieron dónde iban a nacer, Dios le dio la señal, ¿verdad?, a través de la estrella que se posó donde Jesús estaba naciendo. Ahí es donde nos explica en el capítulo 2, 8, donde lo estaba leyendo nuestro hermano. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Estaba él aún, Aleluya. dice, Aleluya. él mandó a sus ángeles y la gloria del Señor resplandecía. Aún los ángeles daban el testimonio, ¿verdad?, que estaba naciendo el Cristo, el Salvador. O que hoy, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estaban anunciando, ¿verdad?, que el Cristo estaba naciendo en esta tierra, porque iba a hacer maravillas. Esto será, dice, por señal: hallaréis al niño envuelto en un pañal, acostado en un pesebre. Los mismos ángeles, ¿verdad?, vinieron a anunciar que el Cristo estaba naciendo. La gloria de Dios se mostraba
Estos hombres, ¿verdad?, que habrán pensado, que habían sentido, ¿qué será esto? Un resplandor tremendo, pero los ángeles estaban anunciando a Jesús. Ese hombre, ¿verdad? Ese hombre humilde que nació en esta tierra, estaba naciendo, mis hermanos. Después nos cuenta muy poco de cuando él era niño, joven, y cómo creció. Pero cuando él creció, mis hermanos, él siempre como hijo, mis hermanos, se sujetó a su padre. Él sabía a qué venía. Cuando le preguntaron, tú eres el rey de los judíos, tú le has dicho, yo para eso he nacido, para eso nació el Señor. Él decía, porque yo vengo y hacer la voluntad de aquel que me envió. Mis hermanos, ahora la palabra del Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos ha traído y nos ha hecho renacer. Por eso cuando dice que si nosotros no naciésemos de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. Pero por el mismo nacimiento que Él hizo a esta tierra, el venir también y después venir a padecer por el pecado nuestro. Él no padeció por su pecado. Él no hizo algún mal. Él no hizo en esta tierra nada malo, pero padeció por nosotros, para que cada uno de nosotros comprendamos el amor y la bondad de Dios en esta tierra. Lo que Él vino a hacer por nosotros fue grande y poderoso, mis hermanos. Primero a sufrir en nacer y después a padecer por nuestros pecados e ir a la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Él les hablaba a sus discípulos y les decía, y va a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Y en la Biblia dice que es el mismo que ahora ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación de la faz de Dios. Ahora es el mismo que tenemos en nuestros corazones, mis hermanos. Por eso fue un nacimiento glorioso en esta tierra, y ahora un nacimiento glorioso que en nuestros corazones ha hecho renacer. Por eso cuando Dios estaba hablando a los hombres, cuando le dice en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas veces a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Era la última llamada que Dios estaba haciendo a los hombres a través de su Hijo. Por eso cuando Él dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Quítalo primero para establecer esto último. Iba a ser el sacrificio que iba a ser Jesucristo. Iba a ser eso último por la última llamada que los hombres iban a tener en esta tierra. Por eso Jesús no ha venido a esta tierra, porque por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios por eso no ha venido otra vez. ¿Por qué? Porque Él ama al hombre, quiere que el hombre se arrepienta, quiere que el hombre, ¿verdad?, vuelva a nacer otra vez. Porque cuando dice, ¿verdad?, Nicodemo, ¿cómo es el hombre? Dice, ¿acaso el hombre puede nacer por segunda vez? ¿Puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, ahora vamos a nacer a través de el agua y de su espíritu. La agua es la palabra de Dios, por el cual vamos a creer y vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Dios nos ha escogido para alabanza de su gloria. Cuando nacemos nosotros, ahora tenemos la capacidad de sentir, de palpar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que a través de su Espíritu Santo nosotros damos testimonio, ¿verdad?, que somos hijos del Dios Altísimo. Y ese Dios ha hecho morada en nuestros corazones, mis hermanos. Por eso cada uno de nosotros, mis hermanos, que celebramos este nacimiento, ¿verdad?, tan grande y maravilloso, pero sobre todo que ha nacido en nuestros corazones, que Dios vivo está en nuestros corazones. Por eso Dios siempre está hablando a nuestros corazones, redarguyendo nuestros corazones, porque Dios siempre dice, cuando le decía a Israel, ¿acaso no he querido juntar a Israel como una gallina junta sus polluelos y no has querido? Muchas veces Dios nos habla en nuestras vidas y nosotros no queremos hablar con Él, o no queremos sentirlo, no queremos venir a Él.
pero Él siempre está presto a que cada día hablarnos, nos habla, siempre Él aún dice, nos habla con cuerdas de amor, habla al hombre, habla a cada uno de los que están en las calles, aquellos que están en drogadicción, están en las calles, mis hermanos. Dios sigue hablando a los hombres porque quiere que ese nacimiento no sea solamente hermano. El mundo ahora está lleno de regalos, está dando regalos y todo, y no es que sea malo, es bueno, ¿verdad? Es bueno regalarnos uno a los otros las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero el mayor regalo que Dios ha dado, que su Hijo unigénito viniera a esta tierra y padecer y morir por cada uno de los hombres. Ese es el verdadero regalo de la Navidad que Dios quiere que nosotros comprendamos, que dio a su Hijo unigénito a esta tierra para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos creer en Él, para salvarnos y darnos vida eterna a nuestras almas, mis hermanos. Por eso, mire, vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Estaba leyendo también nuestro hermano, dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabe, mis hermanos? Él fue el primogénito de Dios, por eso ese es el primogénito de toda la nación, dice, el primogénito de toda la creación. Él ya existía, aunque nació en esta tierra, pero Él ya existía antes. Por eso cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre, que estaba sentado a la diestra del Padre. Por eso fue una humillación tan grande de que Él viniera a esta tierra. Y por eso dice que es el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Dios ha creado todas las cosas por medio de Él y para Él. Dice la palabra de Dios que su máxima creación es el hombre. Y Dios nos creó para glorificar. Él no vino a morir y ni vino a nacer a esta tierra para morir por el sol y la luna, sino por el hombre, por su máxima creación. Y murió por él, todavía vino a salvarlo. Aunque el hombre había fallado, el hombre es el que había, ¿verdad?, fallado, que no buscaba a Dios. Él mismo nos buscó. Y es el primogénito entre los muertos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten todas las cosas. Por eso nosotros nos debemos a Él, mis hermanos. Porque ese nacimiento que un día vino a ser Él mismo, a nacer, ese ser maravilloso y precioso, mis hermanos, vino por nosotros. Y por eso dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque Él tiene toda la preeminencia de todo, porque fue el primero que murió y resucitó al tercer día. Después nosotros seguimos, mis hermanos, porque Él prometió, si nosotros vivimos, porque Él vive. Ese ser maravilloso, mis hermanos, es maravilloso. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. Ahora Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos ha hecho renacer a cada uno de nosotros, mis hermanos, para que andemos en vida nueva, para que le glorifiquemos y le exaltemos cada día. A eso Dios nos ha hecho renacer por medio de esta palabra que hemos creído. Ahora somos hechura suya, dice la Biblia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ahora nosotros, ¿verdad? Nosotros, aunque quisiéramos endurecernos tal vez un tiempo, pero llega un momento en que Dios nos va a hablar. Dios, ¿verdad?, nos va a llamar, porque somos hijos del Dios Altísimo. Aún a veces
los hombres dicen, el hombre se ha perdido o ha pecado y se ha perdido. No es cierto, mi hermano. Fue un solo sacrificio que hizo el Señor y para siempre. Y ese mismo sacrificio es el que cubre multitud de pecados y siempre está llamando, siempre está haciendo la obra Dios en nuestros corazones y en el hombre también que no conoce, mis hermanos, está llamando siempre, cada día y siempre al hombre al arrepentimiento para que venga al conocimiento de su verdad, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y Él, como dice aquí, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Tu palabra es verdad, le decía. Y esta palabra, mis hermanos, es maravillosa. Por eso nosotros no debemos despreciarla ni hacerla a un lado, sino al contrario, nosotros debemos de alojarla cada día más en nuestros corazones. ¿Para qué? Dice Juan, mire, vayamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Naciste de nuevo, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aunque el hombre se insiste en pecar, ¿verdad? Como seres humanos tenemos las fallas, tenemos los defectos, hay situaciones, pero Él dice que no podemos, ya no podemos gozarnos en el mundo porque hemos nacido de nuevo. Ya nosotros no podemos estar regocijándonos otra vez, ¿verdad?, en el pecado, porque Dios nos ha hecho renacer por esa palabra preciosa que Dios nos ha regalado y que el Espíritu nos ha implantado en nuestros corazones. Ahora nosotros vamos a vivir y vamos a vivir para nuestro Dios. Ahora que hemos nacido de nuevo, por eso podemos alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y la oración nuestra alabanza llega delante de la presencia de Dios, porque ahora tenemos la naturaleza del Dios Altísimo. Así como Jesús, ¿verdad?, nació en esta tierra como hombre también, ¿verdad?, pero tenía la naturaleza de Dios. Y nosotros, al nacer de nuevo, mis hermanos, en Cristo Jesús, por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Naciste de nuevo, ¿verdad? Y ahora puedes glorificar el nombre del Señor, buscar al Señor. Dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él andamos, en Él vivimos, porque Él está alrededor nuestro. Él es omnisciente y omnipresente, mis hermanos. Por eso nosotros no tengamos cuidado de que el hombre nos pueda ver si nosotros pecamos. Procuremos nosotros estar bien delante de la presencia de Dios, porque Él es el que realmente sí nos ve y nos mira más allá de lo que nosotros conocemos, aún nuestros corazones. Él sí mira nuestros corazones, lo que hay dentro de nosotros, pero va a ir transformándonos a través de esta palabra, de esta palabra tan maravillosa que nos ha dejado para que nosotros nos regocijemos, mis hermanos. Aquí es donde nosotros vamos a ir creciendo más y más. No nos quedemos como niños, no nos quedemos, ¿verdad?, en nosotros estar pequeños, sino crezcamos cada día más, ¿verdad?, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de nuestro Dios, porque por eso Él vino a nacer a esta tierra, mis hermanos. Vino a nacer esta tierra, a morir por cada uno de nosotros. Ahora nosotros nos toca volver a nacer. Hemos nacido y ahora nos toca vivir para la gloria de su nombre, mis hermanos. Para eso Dios quiere que nuestras vidas, ¿verdad?, sean para la gloria, como dice la palabra de Dios, olor fragante delante de su presencia. Ahora, así como Dios glorificó el nombre del Padre, dicen, las cosas que mandó mi Padre, esas mismas ahora hago. Ahora nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, ¿cómo glorificamos el nombre del Señor? ¿Cómo nos comportamos? Como nacidos de nuevo, como nacidos del Dios Altísimo.
porque Él triunfó sobre el pecado. Él sí luchó hasta la muerte contra el pecado. Nosotros no. Solamente es obedecerle como nuestro Dios. Solamente es glorificarle y entender su palabra y comprender y buscar su palabra para glorificar cada día su nombre. Dios es lo que quiere en nuestras vidas, mis hermanos. Un nacimiento glorioso fue tremendo, mis hermanos. Qué tremendo ver eso, ¿verdad? Que los pastores miraron. Qué tremendo, ¿verdad? Ver la luz, el resplandor de los ángeles anunciando la venida del Salvador que estaba naciendo a esta tierra. El Cristo, el Salvador de este mundo. La palabra de Dios dice que cuando Él fue bautizado, Jesús, un hombre se acercó. Simeón se llama. Y ese hombre lo cargó en sus brazos y le dijo a Dios: Señor, te doy las gracias porque mis ojos han visto al Salvador de este mundo. Ahora despide a su siervo. Dios le había dicho que no iba a haber muerte hasta que mirara el Salvador. Todavía tuvo misericordia de este hombre. Mis hermanos, y como también tiene misericordia de nosotros, como tuvo esa misericordia aún de nacer a esta tierra, porque era el propósito de Dios que Él cumplió en esta tierra. Las obras de mi Padre debo hacer y debo terminar. Como hijo se sujetó, aun cuando fue probado: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando tú eres probado, mi hermano, como hijo de Dios, ¿qué hay en tu vida y en tu corazón? Solamente refúgiate en el Señor, mi hermano, porque somos seres humanos. Muchas veces no nos gusta pasar pruebas, tribulaciones y cosas, y nosotros nos hacemos a un lado. Pero sabe, ahora tenemos un ayudador, el que ha resplandecido en nuestros corazones, el que ha hecho morada en nuestros corazones, el mismo que nació un día en esta tierra, ha venido a nacer a nuestros corazones, y Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos ayuda en nuestros problemas, el que hace justicia, verdad y misericordia en todas las cosas que hay en nuestras vidas. Aun cuando seamos vituperados, aun cuando haya problemas que nosotros no buscamos, Dios siempre está ahí presente con cada uno de nosotros. Él es fiel, y aún fue fiel, como dice su palabra, fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la palabra de Dios dice que Él no dice escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su trono y de su gloria, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, a eso vino a nacer a esta tierra. Pero cuando dice la palabra de Dios, pero Dios dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, ese nacimiento que vino, mis hermanos, vino a nacer a esta tierra, y por eso ahora es un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre, mis hermanos, tú lo tienes en tu corazón, y tienes el poder y la autoridad de parte de Dios cuando tú lo tienes en tu corazón. Mis hermanos, un poder y una autoridad en tu vida, solamente sobre ti, sino también, no solamente sobre ti, sino también, ¿verdad?, sobre los principados y potestades y todas las cosas que hay, porque Cristo habita por la fe en tu corazón. Amén. Mi hermano, ese mismo que nació es el mismo que tienes en tu corazón. Amén. Es el que está dentro de nosotros, mis hermanos. Ahora, como hijos de Dios, mis hermanos, Dios nos ha dado ese privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cuál? Dice Juan, también en primera de Juan dice, qué privilegio que Dios nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios. Mis hermanos, ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Y aunque el mundo piensa y se ríe cuando saben que tú eres hijo de Dios, pero Dios, ¿verdad?, nos ha dado ese privilegio
el mundo, como dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Un poder tremendo, mis hermanos, que traspasará hasta la eternidad, donde el mundo que no le ha recibido, donde los hombres que no le han recibido no pueden llegar. Todo el mundo dice: soy hijo de Dios. Todos los hombres de esta tierra dicen que todos van a Dios, que las religiones llegan y conducen a Dios, todas las religiones, y que todos los caminos. Mentira, solo Cristo es el que sana, solo Cristo es el que salva, solo Él, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, o puede ser salvo el mundo, y en el cual hemos sido salvos, mis hermanos. Por eso ese nombre, mis hermanos, hay poder, hay autoridad en tu vida, mi hermano, y en ese nombre, ¿verdad? En ese nombre es el cual ha resplandecido en tu corazón, es el cual ha iluminado tu vida, el que te ha dado la salvación y la vida eterna. No son todas las religiones, ni todas las religiones conducen a Dios. En Cristo no es una religión, en Cristo es una comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y es la comunión que ha tenido con nuestras vidas, mis hermanos, que el mismo Dios se humilló y tener comunión con nosotros, con el pecador. Él solamente vino a esta tierra, mis hermanos, a sufrir. A eso vino a sufrir. Y no solamente, no vino a sufrir por querer sufrir solamente, por querer padecer, sino por amor a nuestras almas, a nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, miren lo que dice San Juan capítulo 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Por eso, mis hermanos, cuando dice la Biblia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Dios ya te ha dado la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad, ¿verdad?, de parte de Dios, porque tú eres un nacido de Dios. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Porque no solamente dice, no solamente a uno o a tus familiares, sino a aquel que también ha nacido de parte de Dios. Por eso nosotros nos llamamos hermanos, porque estamos unidos al Padre por mismo Espíritu y por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que hemos sido nacidos de nuevo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto dice, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, esa fe que cada día va a ir aumentando, que vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, esa fe en nuestro Señor. Esa fe, mis hermanos, que solamente son dos palabras, fe, pero lleva cuantísimo, mi hermano, lleva cuantísimas cosas. Abraham, el padre de la fe, tuvo que esperar muchos años de fe para que naciese su hijo. Esperó con paciencia. En el trayecto se equivocó, en el trayecto de la espera se equivocó. Puede ser que nos equivoquemos, pero como tenemos al Dios Altísimo, mis hermanos, podemos reconocer nuestros errores y volvernos a Dios. Podemos reconocer de que Dios, ¿verdad?, es el que vino a nacer a esta tierra, y que si Él se humilló, nosotros también podemos humillarnos, no al hombre, sino a Dios. Por eso cuando le dice que Dios nos ha dado la fe a los creyentes, mis hermanos, es que la fe que Dios nos ha dado es por medio de su Espíritu Santo. El hombre no puede tener fe solamente. Dice que tiene fe, pero solamente tiene fe en cosas que no son
de Dios. Porque el hombre quiere ver y tengo fe en esto, tengo fe en aquello. Pero la fe que Dios quiere es en aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Que un día vino a nacer a esta tierra. Que vino a nacer a esta tierra como un ser humano, como tú y como yo. Pero venía con ese propósito para llevar muchos hijos a la gloria. Y somos cada uno de nosotros, mis hermanos, que hemos nacido por medio del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos estar tristes. Nosotros no podemos estar, ¿verdad?, con la cabeza caída o caminando cabizbajos, mis hermanos. Porque tenemos al Dios Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que hizo el cielo y la tierra y todo lo que habita en ella. Y Él puede transformar todos los problemas en bendición. Por eso la Biblia dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito somos llamados. Porque Dios tiene un propósito. Así como Jesús venía a cumplir un propósito en esta tierra, al nacer a esta tierra, y Él vino y lo cumplió, ese propósito tan grande, ¿verdad? Lo cumplió. Y aún, ¿verdad?, cuando dice: Padre, si fuera posible que pasara esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No se hizo la voluntad del hombre. Él, como ser humano, como carne, quería que pasara esa copa, pero aún se sujetó a lo establecido por Dios su Padre. Y ese mismo Padre es el que te ha engendrado a ti y me ha engendrado a mí, por el cual sí podemos obedecerle, por el cual sí podemos glorificar su nombre, sí podemos estar en paz. Y esa paz que Dios nos ha dado, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa paz que tenemos, que Dios nos ha regalado, mis hermanos, porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Ese mismo Dios que nació en esta tierra, por eso fue un nacimiento glorioso, ¿verdad? Porque te lleva a la gloria de Él, mis hermanos. Aleluya. Te lleva a su gloria, no te lleva a cualquier lado, ni a otro país, otro estado. Tal vez te llevará a predicar su palabra para que otros crean, pero el día que partamos, por eso cuando Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros vas a estar. Ese mismo Jesús resplandeció en nuestros corazones, mis hermanos. Sigamos adelante, mis hermanos, buscando su rostro, buscándole cada día, mis hermanos, porque Él toda su vida la dio por nosotros, mis hermanos. ¿A qué venía esta tierra? Por nosotros. ¿Por quién más? Por nosotros, mis hermanos. Y no por nosotros. Y esa es la mayor fe que Dios quiere que crezcamos en nuestra vida, que por Él y que por nosotros vino Él. Esa es la mayor, no porque te haga un milagro de cualquier cosa, mi hermano, que Dios nos puede hacer los milagros. Y no que no creamos en los milagros, lo creemos y creemos que los va a hacer el Señor. Pero no por eso puedes tú caminar en esta vida, sino vas a caminar por la fe que Cristo ha resplandecido en tu corazón y que te ha hecho nacer de nuevo y que ahora es un hijo del Dios Altísimo, mi hermano. Por eso es lo que debes tú de caminar, mi hermano. No poder por otras cosas, ¿verdad? Por la fe solamente, mis hermanos, creemos que Jesús está en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, sigamos adelante, porque Dios dice en su palabra que Él no nos va a abandonar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque ha nacido en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis hermanos, eso es todo. Nació y creció e hizo el sacrificio, pero también ha nacido en tu corazón. Glorifícale a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis